Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. De mi primera visita a Japón, más allá de la buena comida, los innumerables templos y una profunda sensación de ser un completo extraño, lo que más recuerdo seguramente sea mi estancia en Hiroshima. Conservo el recuerdo de esa ciudad, no porque sea mi lugar favorito del país, ese es sin duda Osaka, ni por la belleza de la isla situada justo enfrente de la ciudad, la conocida Miyajima, declarada lugar de interés por la UNESCO, y su pintoresco y muy fotografiado torii flotante. Lo que me impactó y provoca que aún hoy, bastantes años después, recuerde ese viaje, fue la visita al Museo Memorial de la Paz de Hiroshima. En dicho museo uno puede conocer la historia de la ciudad, el desarrollo de la bomba atómica y también ver las consecuencias del bombardeo del 6 de agosto de 1945. Pero también, en el edificio principal del museo, uno puede ser testigo de los estragos ocasionados a través de las pertenencias de las víctimas, de las fotografías del Hiroshima de antes y del después, y de los testimonios directos de la destrucción y el sufrimiento humano. Aunque siendo sincero, no fue la visita habitual al memorial lo que se grabó en mi recuerdo, pues tuve el privilegio de coincidir con un vecino de Hiroshima que de forma totalmente altruista se ofreció a acompañarnos a lo largo de todo el recorrido para detallarnos y ampliar la visita. El hombre, de entre 60 y 70 años, nos informó que era hijo de un superviviente del bombardeo. Su infancia y su vida sin duda estaba afectada y fracturada por ese 6 de agosto de 1945. Nos dijo, también, que él creció lejos de la ciudad, pero que tras finalizar sus estudios decidió volver a Hiroshima. Desde entonces, en su tiempo libre esperaba a los visitantes a las afueras del museo y se ofrecía a todo aquel que quisiera para acompañarlos. Lo cierto es que poder escuchar un testimonio tan cercano y tan humano sobre las consecuencias del Little Boy, así denominaron los estadounidenses a la bomba de uranio 235 lanzada por el bombardero B-29 Enola Gay, es algo que no se logra olvidar jamás. Mucho menos cuando uno alcanza a saber que entre 70.000 y 80.000 personas murieron instantáneamente, y que se calcula que un total de 140 o 160.000 personas fallecieron en total de forma directa o indirecta. La bomba explotó a una distancia de 580 metros sobre la vertical del Hospital Shima, el punto de referencia que utilizó el bombardeo en el ataque. Y en apenas unos milisegundos, Little Boy explotó en el aire. El objetivo era maximizar el daño y ampliar el radio de acción de la bomba. Segundos después, se generó una bola de fuego inmensa que dio paso a una nube nuclear en forma de hongo que se elevó sobre todo Hiroshima. El infierno desatado por el destello blanco de la bomba aún puede verse en la arquitectura de Hiroshima, especialmente en la cúpula Genbaku. Pero no son las heridas del paisaje lo que nos afecta, son las heridas en los cuerpos, heridas que vemos durante la visita en el museo y que trascienden generaciones y suscitan una única pregunta: ¿por qué? Y es que el debate sigue abierto entre historiadores, militares y filósofos hasta hoy. Pero yo no soy un experto del tema y no vengo a opinar al respecto. Lo que vengo a referir es otro elemento que se deriva de este y otros hechos acaecidos en las horas finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países del eje ya tenían la guerra perdida. Su papel se transmutó de agresores a agredidos, de bombarderos a bombardeados, de culpables, y no sé si esto puede ser dicho, a víctimas. Sed bienvenidos a este nuevo episodio de Leed Malditos. Comenzamos.
Winfried Georg Sebald nació en Alemania el año 1944, es decir, en los años finales del Tercer Reich alemán. El escritor forma parte, por tanto, de una generación que, si bien apenas se vio afectada por la deriva catastrófica que tomó el Estado alemán, sí que quedó, sin duda, herida y marcada por el nacionalsocialismo y la Segunda Guerra Mundial. Como escritor, Sebald teje una obra híbrida entre la novela, el ensayo, la memoria y la historia. Sus obras invitan a reflexionar sobre la pérdida, el exilio y la memoria colectiva, y desafían constantemente las fronteras de géneros, para así enfrentarnos con las huellas y las heridas del pasado en el presente. En 1999, 2 años antes de su muerte en un desafortunado accidente de tráfico, Sebald publicaría Sobre la historia natural de la destrucción, libro que reúne una serie de ensayos, el principal y más conocido es el que da título al volumen, en los que el autor alemán reflexiona críticamente sobre el silencio de la literatura alemana en torno a los bombardeos aliados sobre ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Y es de entre toda la obra de Sebald el libro que, personalmente, destaco por encima de todos los demás. RAF heavy bombers assist Marshal Konev's drive into the Reich. The target is Dresden. It was being used to pump German troops into counterattacks against the Russian army not many miles to the east. This strike put a stop to that. The night sky is pitted with aircraft, vari-colored target markers, and the newest German ack device, a scarecrow designed to burst and look like a plane exploding after a direct hit. Static electrical discharge caused by intense cold mars these magnificent bombing shots. The day after the RAF strike at Dresden, B-17 bombers of the 8th United States Air Force gave the city a repeat performance. After these attacks, the German Overseas News Agency said, "This city, hitherto almost untouched, has been carpeted by heavy and super heavy high explosives and incendiaries. Dresden is a heap of ruins. It has been smashed to atoms." Before these attacks, Dresden was planned as a substitute capital in place of Berlin. After this, Hitler will have to look for a substitute for the substitute. Es difícil hacerse hoy una idea medianamente adecuada de las dimensiones que alcanzó la destrucción de las ciudades alemanas en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Y más difícil aún, reflexionar sobre los horrores que acompañaron a esa devastación. Es verdad que de los Strategic Bombing Surveys de los aliados, de las encuestas de la Oficina Federal de Estadística y de otras fuentes oficiales, se desprende que solo la Royal Air Force arrojó 1 millón de toneladas de bombas sobre el territorio enemigo, que de las 131 ciudades atacadas, en parte, solo una vez y en parte repetidas veces, algunas quedaron casi totalmente arrasadas, que unos 600.000 civiles fueron víctimas de la guerra aérea en Alemania, que 3,5 millones de viviendas fueron destruidas, que al terminar la guerra había 7,5 millones de personas sin hogar, que a cada habitante de Colonia le correspondieron 31,4 metros cúbicos de escombro y a cada uno de Dresde 42,8. ¿Pero qué significaba realmente todo ello? No lo sabemos. Aquella aniquilación hasta entonces sin precedente en la historia pasó a los anales de la nueva nación que se reconstruía solo en forma de vagas generalizaciones y parece haber dejado únicamente un rastro de dolor en la conciencia colectiva. Quedó excluida gran parte de la experiencia retrospectiva de los afectados y no ha desempeñado nunca un papel digno de mención en los debates sobre la constitución interna de nuestro país. Sebald
Como he indicado anteriormente, no fue ni víctima ni testigo de lo que él mismo, en el fragmento anterior, denomina aniquilación hasta entonces sin precedente en la historia. El autor alemán apenas tenía unos pocos meses cuando la RAF y el ejército norteamericano lanzaron toneladas de bombas incendiarias sobre las ciudades alemanes. Pero Sebald sí fue testigo, y quizá también víctima, del silencio que envolvió durante los años posteriores a dichos bombardeos. La pregunta del cómo y del por qué de esos bombardeos nunca fue en Alemania, argumenta el escritor, en los decenios que siguieron a 1945, objeto de debate público. Y llega a la conclusión de que esto se debía, deduce, sobre todo porque un pueblo que había asesinado y maltratado a muerte en los campos a millones de seres humanos no podía pedir cuentas a las potencias vencedoras. Quienes han desatado estos horrores sobre la humanidad sentirán ahora en sus hogares y personas los golpes devastadores de una justa retribución. Churchill expresó en esta frase una verdad hegeliana, me gustaría añadir, que ningún otro pueblo más que el alemán estaría jamás dispuesto a asumir de forma sumisa. En la lógica de Hegel, lo real es racional y lo racional es real. Si quienes cometieron atrocidades viven las consecuencias de sus actos, eso no es sino una expresión de la racionalidad histórica que corrige el desequilibrio producido. La retribución, en este sentido, es un acto del espíritu universal, que restablece la dirección de la historia hacia la libertad y la justicia. Pero cabe decir que en este podcast no nos tomamos muy en serio a Hegel. Y siendo sincero, creo que Sebald también levantaría una ceja, o seguramente levantó una ceja, de hecho, frente al argumento de uno de los grandes filósofos germanos. Y de esa duda nace este libro, de la búsqueda de una razón que no se autojustifique, como en la ya famosa frase de Hegel antes citada: todo lo real es racional y bla bla bla. Porque el mutismo que imperó en el pueblo alemán durante y después de la pesadilla nacionalsocialista, de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de exterminio y de la destrucción ocasionada por los bombardeos aliados, debe surgir de algún lado. Sebald, a lo largo de toda esta obra, se muestra escéptico ante la historiografía tradicional, que tiende a sistematizar, racionalizar o incluso normalizar el horror mediante categorías técnicas o pura estadística. Para él, la historia corre el riesgo de convertirse en una forma de olvido, disfrazado de conocimiento, al suprimir lo emocional, lo subjetivo y lo ambiguo, es decir, lo puramente humano. En sus propias palabras, la historia, en su pretensión de objetividad, muchas veces evita el trauma profundo y se convierte en una cronología sin alma. Frente a ello, la literatura, que puede ser una herramienta más adecuada para transmitir la experiencia humana del sufrimiento, lo que él llama una imagen moral de los hechos. Y es que esa misma dimensión moral le permite ser una forma de duelo colectivo, es decir, un modo de enfrentar el pasado traumático con honestidad y profundidad. Porque es en la literatura donde se conserva la memoria viva del sufrimiento humano. Y es la inexistencia de memoria viva, ese no encontrar apenas relatos morales producidos por los hombres de letras y el mutismo imperante en esos mismos hombres, lo que preocupa y ocupa a Sebald. Pues el escritor alemán es uno de esos autores que se encuentran en constante búsqueda. Una búsqueda que parte de la historia, sí, de lo común, pero también de la literatura, es decir, de lo individual. Esa deficiencia escandalosa, con el paso de los años cada vez más clara, me recuerda que crecí con el sentimiento de que se me ocultaba algo, en casa, en la escuela, y también por parte de los escritores alemanes, cuyos libros leía con la esperanza de poder saber más sobre las monstruosidades que había en el fondo de mi propia vida. Hermann Kasak, Hans Erich Nosack
y Peter de Mendelssohn. Estos son los nombres de los autores que Sebald cita en Sobre la historia natural de la destrucción como unos de los pocos autores que sí escribieron sobre el horror de los bombardeos aliados. He de reconocer que en mi ignorancia no conozco ninguno de ellos. También menciono otro nombre, este sí mucho más conocido, el Premio Nobel de Literatura Heinrich Böll. No sin añadir que su novela sobre las ruinas, titulada El ángel callaba, tardó muchos años en publicarse, y es que resulta curioso, o más bien razonable a la luz de todo lo que expone Sebald en este libro, que la novela más famosa sobre los bombardeos aliados haya sido escrita por un autor norteamericano. Esta no es otra que Matadero 5, de Kurt Vonnegut. Reconozco que en su día disfruté con la lectura de dicha novela, a la que hace ya un tiempo dediqué un episodio, pero a raíz de la lectura del ensayo de Sebald, mi percepción sobre ella ha cambiado, porque la obra de Sebald arroja cierta comprensión sobre el modo en que la memoria individual, la colectiva y la cultural se ocupan de experiencias que traspasan los límites soportables de la vivencia humana. Y si bien Vonnegut presenció, oculto en un matadero, el ataque sobre Dresden, cabe entender que la visión del horror y de la destrucción en tierra extraña no provoca una herida tan profunda como la destrucción de tu propia patria. Ver tu tierra, tus ciudades, tus calles, tus edificios destruidos genera una narración y un lenguaje, o la posibilidad de un lenguaje, muy distinto que si esa misma tierra es la tierra de otro. Y es así como la pregunta que inicia sobre la historia natural de la destrucción, y que no es otra que ¿por qué los escritores alemanes no quisieron o no pudieron describir la destrucción de las ciudades alemanas vivida por millones de personas? Deriva, finalmente, en un ejercicio de comprensión hacia los mismos, sin perjuicio de que a lo largo de todo el libro subyace una feroz crítica a lo que él considera una literatura puramente estética y evasiva. Es precisamente este punto donde se encuentra el quid de la cuestión de este libro. Si para Sebald la literatura es una forma de duelo colectivo y un modo de enfrentar el pasado traumático con honestidad, cualquier literatura que evada el hecho o lo estetice es literatura insuficiente, pues que quizá, y eso lo podemos pensar nosotros con la distancia que nos da el tiempo, no existe otra alternativa que la de obtener obras insuficientes. Vonnegut puede escribir una novela sobre Dresden y que esta novela trascienda y se convierta en un clásico contemporáneo, porque Vonnegut escribe desde la honestidad del que no siente culpa. Y de ahí que la novela que será recordada sea una novela divertida y en cierto sentido ligera. En cambio, la literatura alemana de posguerra, recorrida por la culpa, no puede producir un Matadero 5. Primero porque no puede abordar el tema desde la ligereza de Kurt Vonnegut, pero también porque sobre ella, sobre la literatura alemana y sobre todo su pueblo, recorre la sempiterna pregunta que ya he mencionado en la introducción. ¿Puede el culpable presentarse, en algún momento, como una víctima? Y hasta aquí este episodio de Leed Malditos. Leed sobre la historia natural de la destrucción, de Sebald, porque como escribió Gregor von Retzory, mi escritor alemán de la posguerra favorito, la literatura solo tiene sentido si consigue salvar algo del naufragio, no los hechos, que son polvo, sino la vivencia humana que los atraviesa. Leed, malditos, leed, salvo el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Hasta la próxima.
Chao.